Buenos días, ingeniero. Buenos días, estimados compañeros. El día de hoy le vamos a compartir nuestro proyecto de estática, el cual se denomina Análisis de la estructura. Los integrantes que participaron en dicho proyecto es mi compañero Daniel Rodríguez y mi persona, Carlos Soriano. Introducción. El análisis de la estructura desempeña un papel muy importante en la ingeniería. Esto debido a que permite evaluar y comprender cómo las fuerzas y cargas internas afectan a una estructura. Los ingenieros utilizan estos análisis para garantizar la seguridad de las construcciones. Al realizar estos estudios, el ingeniero puede asegurar de que una estructura sea capaz de soportar las cargas que actuarán sobre dicha construcción. ¿En qué consiste el análisis de la estructura? Consiste en el uso de ecuaciones resistentes de materiales para encontrar deformaciones, esfuerzos internos y lo más común que son las tensiones, las cuales actúan sobre una estructura resistente. Además, el análisis estructural es el proceso mediante el cual se hace uso del cálculo y determinación de todos los efectos de la carga y de todas las fuerzas internas que contiene una estructura, un objeto o incluso un edificio. El objetivo fundamental del análisis estructural es el estudio del comportamiento de una estructura interna, de las deflexiones de un punto específico de ella, además del cálculo de la fuerza que se aisló de la estructura actuando independientemente en el sistema del análisis de la estructura. Analizar una estructura de pórtico de edificios mediante diversos métodos, incluyendo el método de los desplazamientos, el método de los momentos de junta y la formulación matricial del método de los desplazamientos. Los principios y leyes relacionados. Se relaciona con lo que hemos visto en clase de resolver dichos problemas de cálculo, como por ejemplo matrices, primera ley de Newton y el momento de una fuerza. Matrices. Se usa para resolver en un sistema de ecuaciones de manera muy dinámica e interesante. En la estática la implementamos cuando tenemos un sistema de ecuaciones después de aplicar la ley de Newton. Primera ley de Newton, más conocida como la ley de la inercia, y esta establece que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y en la misma dirección y velocidad a no ser de que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas netas impresas sobre él. El momento de una fuerza. También se lo conoce como torque o momento dinámico. Es una magnitud vectorial que posee cualquier fuerza y se lo utiliza para alterar cualquier velocidad de giro de un cuerpo o estructura, en donde F es el módulo de dicha fuerza, R es el módulo del vector de posición que une el centro o eje de giro con el punto de origen de la fuerza aplicada, y θ, que es el ángulo formado entre Y. A continuación, mi compañero Daniel Rodríguez. Métodos para el análisis de estructura. Para poder realizar un análisis de estructura nos podemos basar en diferentes métodos. En esta ocasión presentaremos cuatro métodos diferentes. El método de los elementos finitos, el método de los elementos discretos, el método de los elementos de contorno y el método de rigidez. La aplicación de estos métodos nos permite formular una metodología de análisis basada en principios generales, desarrollar los diversos procedimientos prácticos para el análisis y organizar de una manera simple los programas de los ordenadores para el cálculo de estructura. Empezando por el método de los elementos finitos. Es uno de los más usados tanto a nivel de la ingeniería como a nivel de la física, para aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales. Los problemas a los que podemos aplicar estos métodos son inmensos. Se usan en el diseño y en la mejora de productos y aplicaciones para la industria. En la ingeniería permite hacer cálculos como el de las tensiones, transferencia de calor, fluidos dinámicos, etc.
Aunque este método es prácticamente nuevo, su estructura es reconocida desde hace mucho tiempo. Hay diversos métodos para enfocar un problema matemático de elementos finitos, que son la formulación directa, la formulación por la energía potencial y la formulación por el peso residual. Este método lo podemos resolver integrando por partes. El método de los elementos discretos. Se la conoce también como método de elementos distintos y es como cualquier de una familia de métodos numéricos que se usa para calcular el movimiento y el efecto de un gran número de partículas pequeñas. Aunque este método está muy relacionado con la dinámica molecular, generalmente se lo puede distinguir por la inclusión de grados de libertad y rotación. Desde un punto de vista computacional, se podría decir que los métodos de elementos discretos son relativamente intensivos. Método de los elementos de contorno. El método de los elementos de contorno es una muy buena herramienta para tratar con los problemas de contacto entre elementos sólidos deformables en presencia o no de fricción. Es un método numérico para resolver ecuaciones mediante derivadas parciales lineales que hayan sido formuladas como ecuaciones integrales. Algunas de las ventajas que tiene emplear este método son precisión que se debe a la naturaleza analítica y el uso de integrales. Es más eficiente en la etapa de modelado, esto debido a la reducción de las dimensiones. Es bueno para la concentración de esfuerzos de problemas de dominio infinitos y es ordenado. Método de rigidez. A partir de la mitad del siglo XX, utilizar los ordenadores digitales produjo una rápida evolución en la investigación de diversas ramas de la ciencia. Estos ordenadores se hicieron la herramienta básica del cálculo de la ingeniería. El método de rigidez se basa en los tres principios fundamentales de la mecánica de estructura, que es la compatibilidad, el equilibrio y la linealidad y principio de superposición. El método matricial de la rigidez es un método de cálculo que se le puede aplicar a estructuras hiperestáticas, de barras que se comportan elásticas y linealmente, el cual se basa en el teorema de Castigliano, que consiste en asignar el sistema estructural un objeto matemático. La matriz de rigidez relaciona las fuerzas nodales equivalentes y los desplazamientos sobre los nodos del sistema mediante una ecuación, que es f sub 1, f sub 2 hasta f sub m, que sería un determinado número. Esto es igual a k sub 1, 1, k sub 1, 2, hasta k sub 1, m. Así podemos hacer un sinnúmero de ecuaciones, que esto sería multiplicado por u sub 1, u sub 2, hasta un determinado número, por ejemplo, u sub m. Escrito de forma matricial es igual a f igual a k por u, en donde f es un vector de fuerzas nodales, k la matriz de rigidez del sistema, u vector de desplazamiento generalizado. Elementos de fuerza cero. El análisis de armaduras por el método de nodos se simplifica de manera considerable. Si podemos identificar primero aquellos elementos que no soportan cargas, estos elementos de fuerza cero se usan para aumentar la estabilidad de la armadura durante su construcción y promover soporte adicional para diversos estados de carga. Sucede a menudo que algunos miembros de armadura, dadas no soportan carga. Los miembros de fuerza cero de una armadura suelen deberse a dos causas. La primera causa es cuando dos miembros no colineales forman un nodo y sobre este no hay aplicada ninguna carga externa, ni una reacción de apoyo. La segunda condición para una fuerza nula ocurre cuando tres miembros formen nodo en el cual dos de los miembros no colineales será de fuerza cero. Si en el nodo no hay fuerza externa aplicada ni reacción de apoyo, los dos miembros colineales soportan cargas iguales, ambas sometidas a compresión y tensión. Ahora hablaremos sobre armadura, bastidor y máquina. La armadura es un montaje de elementos delgados y rectos que soporta cargas principalmente de compresión y tensión. Estos son llamados elementos de dos fuerzas. Como los elementos son delgados e incapaces de soportar cargas de manera lateral, todas las cargas deben estar
aplicadas por uniones o nodos. Se dice que una armadura es rígida si está diseñada de modo que ésta se deforma bajo la acción de una carga pequeña. Las armaduras constan de subelementos triangulares y apoyadas de manera que impide el movimiento. Un ejemplo son todos los soportes de puente son las armaduras. Los bastidores son estacionarios y se usan para soportar cargas. Para analizar los bastidores que contienen uno o más elementos sujetos a la acción de fuerza múltiple, se debe seguir una serie de pasos. El primer paso es hacer el DSL del bastidor, desembalar el bastidor, considerar primero los elementos sujetos a fuerza, que sean iguales o opuestos. Se aplican a cada uno de los elementos en los puntos en que estos se conectan a otro. Después se consideran los elementos sujetos a fuerzas múltiples. Y por último se determinan las fuerzas internas, al igual que aquellas reacciones que aún no se han determinado. Una máquina es un conjunto de elementos ensamblados perfectamente con el objetivo de transmitir y modificar fuerza. Su principal característica es de transformar una fuerza de entrada en una fuerza de salida, y con esto producir un trabajo útil sobre el material. Por ejemplo, consideramos un par de pinzas para cortar y si aplicamos en su mango dos fuerzas iguales y opuestas, se ejercerá sobre el elemento a cortar dos fuerzas iguales y opuestas también. En máquinas más complicadas es necesario hacer diversos diagramas de cuerpo libre y posiblemente sea necesario resolver sistemas de ecuaciones en las que aparecerán varias fuerzas internas. Y para concluir, el análisis de estructuras puede llevarse a cabo mediante diferentes etapas, como el diseño y en tener en cuenta los materiales utilizados, su geometría y las diferentes cargas que aplican. Se aplican principios de la mecánica y se utilizan herramientas como las matemáticas y la computadora para comprender el comportamiento de una estructura. El análisis de estructura es muy importante para todos los ingenieros y también porque aplica en la física y en la estática. Gracias.